¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro canal Sin Mentiras. Les saludamos. Kamala Harris se ha llevado una buena pela, una tremenda pela. Se la dio el portavoz, la Cancillería china. Porque Kamala está haciendo una gira de 7 días por el sudeste asiático. Y ha llevado la voz cantante para hablar el gamelote duro sobre China. Y los chinos no se han guardado nada. Los chinos ya tienen tiempo. Yo les he venido haciendo varios videos que le han contestado con fuerza al país del norte. Y Kamala, en esa gira, fue por Vietnam, por Singapur, entre otros países, para solicitarle a esos países del Indo-Pacífico que presionen a los chinos, que hay que desafiar a China. Porque yo te voy a explicar este contexto para que tú lo tengas bien claro, la pieza, el movimiento que tiene el país del norte en estos momentos, allí en el sudeste asiático. China actualmente tiene la armada militar más poderosa del mundo. Y el mar de la China meridional es prácticamente un mar bajo influencia de la armada china. Ahí convergen 7 países: Filipinas, China, Vietnam, Taiwán, Brunei, Malasia. Y estos países son los que están visitando el país del norte, entre otros, para meterle candela sobre China. Porque ese mar es rico en petróleo, en gas. Y porque ese mar supone una ruta franca para la navegación y el comercio mundial. Por ahí pasa más del 30-40% del comercio mundial. Y ese mar está controlado bajo la influencia china. Y en ese mar hay disputas territoriales que tienen más de 50 años y que China ha venido conversando con muchos de esos países. Pero los señores amigos de la hamburguesa quieren enemistar, quieren sembrar caos, rencilla, y están tratando de impulsar bajo cuerda, sobre todo a Vietnam, que tiene sus recelos con China, para que salga y le haga frente a los chinos. Y le está diciendo: te vamos a apoyar militarmente a los vietnamitas. Pero los chinos le dicen a Kamala lo siguiente: que el país poderoso, si es por este país ahorita que acaban de desalojar, que vean, que los otros países vean que ellos dejan abandonados a sus aliados. Fíjate lo que le dice Kamala para que tú veas por dónde van los tiros. Le dice: necesitamos encontrar formas de presionar, de aumentar la presión sobre Pekín para que cumpla con la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho a armar y para desafiar su intimidación y sus reclamos marítimos excesivos. Bueno, inmediatamente, casi no pasaron ni 24 horas, cuando el portavoz de la Cancillería china, Wang Wenbin, respondió y dijo lo siguiente: lo que está ocurriendo ahí en ese país que ellos acaban de desalojar revela claramente la definición estadounidense de normas y orden del país del norte. Puede iniciar arbitrariamente una intervención militar en un país sin asumir la responsabilidad por el sufrimiento de la población del país en cuestión. Le dice claramente. Y aquí además agrega que esta es otra parte. Este es el segundo día de la pela que le lanzan los chinos. Y aquí abro comillas: puede difamar, reprimir, coaccionar e intimidar a otros países sin pagar ningún precio en aras de América primero. Este es el tipo de orden que quiere el país del norte, dicen los chinos. Siempre intenta defender su egoísmo,
su intimidación y sus acciones hegemónicas, citando normas y orden. Pero, ¿cuántas personas se lo creerían realmente? Aquí, el país del norte, aquí en Venezuela, pusieron un paralelo allí y dijeron, no, ese presidente que ustedes eligieron es un dictador. Ahora yo te voy a poner un gobierno paralelo. Así hicieron. Y nos clavaron desde 2015 350 sanciones, sin importar migrantes, sin importar el dolor de la gente, que se muriera la gente, que se desplomara la economía, sin importar nada. Ese país, el país de las hamburguesas, no tiene piedad con el mundo, con nadie. Solo quiere su plata y su dinero y lo va a sacar en donde sea posible. Pero parece que ha conseguido la horma de sus zapatos en los rusos, en los iraníes y en los chinos. Dejamos el video hasta aquí para que ustedes manden sus puntos de vista. Muchas gracias y será hasta la próxima.